Amigos y amigas que nos siguen en Diario El Salvador, es un gusto para mí seguirles acompañando en esta serie de entrevistas que estamos teniendo en motivo de que a partir de este 20 de enero hemos tenido ya la juramentación y la toma de posesión del demócrata Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, el 46º presidente de Estados Unidos, quizás la nación más influyente del mundo y la que realmente lo que sucede en ese país norteamericano incide también tanto en las naciones centroamericanas como El Salvador, como también a nivel de México, que es uno de los vecinos más inmediatos que tiene Estados Unidos. Para hablar de la administración Biden, de cómo podemos proyectarla, queremos conversar en este día con David Zavala. Él es egresado de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? Y qué tal a toda la audiencia de Diario El Salvador que nos ve en esta entrevista. Pues todo bien, ya con un nuevo vecino, digamos, un nuevo presidente, Ya hay un nuevo o inquilino en la vecino. casa de enfrente. Y, y pues sí, en efecto, como lo dices, hay un dicho que es muy famoso acá en México, que dice: tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde luego que somos quizá el país que más siente estos cambios, sobre todo porque nuestra política exterior está, bueno, por accidentes geográficos, muchamente relacionada. Y por eso mismo creo que es clave, David, arrancar precisamente con eso. Llega Joe Biden en un contexto en el que el tema migratorio es quizás el más fuerte, al menos, o el que más interés tiene en cuanto a México y aparte de Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, pero también cómo recibe México, cómo ve México la llegada de Biden a la presidencia, tomando en cuenta que habrá, en teoría, un giro de perspectivas, ¿no? Venimos de un gobierno altamente republicano, como es el de Donald Trump, y Sí. caemos a un gobierno que ha comenzado con una bandera muy, muy demócrata, muy, muy progresista y que habrá que ver si continúa así. Pero ¿cómo ve México? ¿Cómo percibe México este nuevo cambio de mandato en Estados Unidos? Pues fíjate que está un poco dividido, hay quienes lo ven con mucha esperanza, ¿no? Que dicen, bueno, ya Trump ya se fue, viene un político republicano, perdón, demócrata como lo es Biden, y que se antoja predecible, ¿no? Es lo que tiene de diferente con Trump, que Trump era completamente impredecible. Eso sucedió en la coyuntura migratoria de Mm, todos los aranceles a México, y de verdad fue un golpazo que casi lo noquea. mm, En ese sentido, Biden puede ser más predecible, aunque no por ello mejor. mm, Cabe recordar que Biden, a fin de cuentas, es la continuidad de Obama, y claro. la política migratoria de Obama se caracterizaba por las deportaciones, las cuales fueron muy numerosas. También había una política migratoria bastante, digamos, bastante dura, como muy dura, de mano dura, Mm, evitar de algún modo el flujo de migrantes, eh, una política, por ejemplo, muy somera con respecto a la venta de armas en la frontera, que nos afecta desde luego con una escalada de violencia, probablemente haya una continuidad con eso. Y la continuidad se explica mejor porque en, durante la administración Obama, la Cámara de Senadores estaba controlada por los republicanos, y le hacía muy difícil proponer quizá una agenda migratoria más radical que beneficiara a México y a Centroamérica, que desde luego tiene beneficios. Ahora, con el cambio que los demócratas también están dominando el Senado, esperemos que la política, que esos tiras y aflojas en el Senado, se proponga una política migratoria más, pues más benéfica para para ambas zonas geográficas. claro. Y bueno, en resumen, Biden no es quizá un político muy esperanzador en este sentido, ¿no? En este aspecto.
Sobre todo porque históricamente sucede una transición que se prevé, como ya decías, se prevé bastante radical, se proyecta bastante radical. Recuerdo que sucedió algo similar, por ejemplo, cuando está Bill Clinton, luego asume George W. Bush, que venía de ese cambio demócrata a republicano. ¿Qué caracteriza ese tipo de transiciones? Sobre todo que tal vez venimos, tal vez los presidentes anteriores de Estados Unidos con una bandera y unas características muy marcadas, hoy venimos del gobierno Trump, que como ya decías era bastante impredecible, y caemos a algo mucho más predecible. Pero en líneas generales, históricamente, ¿cómo han sido esas transiciones entre demócratas y republicanos y viceversa? Hay unas muy interesantes, quizá a mí las que me gustaría destacar son, desde luego, la de Hoover con Roosevelt, Uh -huh. que es en plena crisis financiera, económica de los años 30. Esa transición es muy importante en la memoria política estadounidense porque sí es un cambio de paradigma completamente. La recuperación económica que planteaba Hoover era bastante ponía un programa muy austero, de austeridad, de ahorro. Uh -huh. Roosevelt, al principio de la administración, continúa con un poco de políticas de austeridad, pero con el tiempo se va percatando que tiene que elevar el gasto, ¿no? Uh -huh. Y desde luego, bueno, Roosevelt se avienta 3 periodos Uh -huh. hasta su muerte en el 45 y continúan los demócratas. Después viene ese cambio de los republicanos que básicamente se habían enfocado un grupo de ellos durante la Gran Depresión a tratar de desmantelar o impedir que el llamado New Deal o Nuevo Trato de Roosevelt fuera ganando terreno. Y también hay una división del partido demócrata. Hay incluso una rebelión muy, muy interesante que son los Dixiecrats. Y ese elemento, digamos, que no está con Roosevelt, que se escinde del Partido Demócrata, después también va a comenzar a desmantelar el New Deal. De hecho, podría decirse que Biden es un poco de esa escuela de demócratas que están un poco decepcionados, no decepcionados, perdón, no están muy de acuerdo con digamos, el engrandecimiento del Estado en términos de gasto público. Uh -huh. Ahora, si bien es cierto el discurso de Biden, creo que lo comentábamos antes de iniciar la charla, no ahondó en temas profundos, fue más un discurso totalmente motivacional, totalmente esperanzador, que queda bien quizás en el contexto de, vaya, una investidura, pero quizás creo que el mundo entero hubiera esperado o esperábamos que abordara de una forma más contundente temas como la migración, como la misma pandemia. Eh, ¿Cuáles crees vos, a tu criterio, que van a ser los principales desafíos que va a enfrentar Estados Unidos actualmente? Biden ya hablaba y enfatizó mucho su discurso en la necesidad de unidad en el Sí, pueblo estadounidense y abiertamente criticó los matices de racismo estructural que han existido desde hace muchos años. Incluso creo que en su discurso hizo referencia a Abraham Lincoln y a la firma de una enmienda que hizo Lincoln, la que decía que ponía su corazón en la necesidad de igualdad. Pero más allá del racismo y más allá de los conflictos sociales que enfrenta Estados Unidos, ¿cuáles son otros de los desafíos que debería esperar Biden y a los que tiene que poner principal atención? pues la recuperación económica es la más importante. La pérdida del empleo durante la pandemia, que aún continúa, ha sido brutal. O sea, la aceleración de la caída del empleo ha sido brutal. Ese es uno de sus, digamos, yo creo que más importantes compromisos. Y desde luego, leía por ahí en la revista de Foreign Affairs Latinoamérica que uno de los grandes retos que tiene es Estados Unidos tome el mando, que se ponga de acuerdo con las otras naciones con respecto a la distribución de la vacuna, ¿no? Claro. Contra el COVID-19. Creo que esos son los elementos más importantes que tiene Biden. De hecho, yo creo que va a ser una política internacional, digamos, más
que va a darle importancia más a los asuntos internos y a los externos, pues cuestiones como el cambio climático, que son de los que Trump se salió, o sea, continuar con eso que Trump dejó, que quiso, digamos, desarraigar el legado de Obama, pues Biden lo va a retomar. En el sentido internacional, creo que Biden va a ser en ese sentido también la continuidad. Pero el desempleo, la estimulación económica y la pandemia son sus retos más importantes. Ahora, en cuanto al vecino más inmediato que tiene Estados Unidos, que en ese caso es México, eh, ha habido o se ha hablado mucho del tema migratorio, sobre todo porque la frontera norte de México es clave, ¿no? Lo que para nosotros en Centroamérica es la frontera sur, que históricamente es el paso por donde los migrantes llegan y donde se habían dado muchas cuestiones bajo la administración Trump, donde prácticamente había una intensificación de la seguridad ahí. Se habla de Alejandro Mayorkas, el primer latino en ocupar el cargo del Departamento de Estado. ¿Y esto cómo puede incidir? ¿Cómo ves vos históricamente que puede cambiar la actual relación de México? Sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador, el gobernante mexicano, mantenía muy buenas relaciones con Donald Trump, al menos en lo que se aparentaba en materia diplomática. ¿Habrá algún cambio de relaciones con México entre Estados Unidos que prevés que pueda haber un giro radical o Biden lo que tratará de hacer es llevar la fiesta en paz, por decirlo de alguna forma, con el vecino más inmediato que tiene, o estaríamos hablando de que podría darse un cambio bastante radical en las relaciones México-Estados Unidos? Fíjate que lo que yo pienso que va a suceder acá es que, bueno, México creo que tiene que exigir, por ejemplo, que haya y también cooperar con ello, que haya un respeto a los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Tanto al llegar a la frontera norte como al dar el paso por la frontera sur y recorrer el país en su camino. Eso es fundamental, cosa que no sucedió con Trump y que hubo algunos problemas en la administración de Andrés Manuel, pero que se tiene que exigir un respeto a los derechos humanos. Mira, quisiera ser optimista, de verdad. Me gustaría hacerlo, pero yo no veo al menos unas intenciones, un cambio radical. Creo que va a haber una continuidad. Ya habrá que ver si Biden va a hacer lo que Obama, que es básicamente frenar también ese flujo migratorio y pues qué va a suceder en ese caso y si los derechos humanos se van a respetar. Eso creo que es lo más importante. Eso sí sería para mí un cambio radical. Más no veo no veo más que una continuidad, a no ser que sea la cuestión, digamos, retórica. En eso sí veo. ¿No? Ahora, por lo general, siempre hay matices, ¿no? Entre gobiernos republicanos y gobiernos demócratas muy propios. Los demócratas se caracterizan más por una visión más progresista de la sociedad y que se esperaría que Biden vaya en ese sentido, sobre todo porque también la presidencia Biden marca varios acontecimientos históricos. Aparte de que Biden se convierte en la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos, también lleva consigo la figura de Kamala Harris, que es la primera mujer vicepresidenta y que viene de ascendencias tanto africana como asiática. ¿Qué tanto puede influir la figura de Kamala Harris en la política exterior de Joe Biden? Sobre todo porque tendría este gancho, por así decirlo, de llegar a comunidades que históricamente en Estados Unidos han estado un poco más recluidas. Eh, Mira, fíjate que para responderte esto, me gustaría destacar algo que sucedió en la ceremonia Uh -huh, y la participación de la poetisa Amanda Gorman. uh -huh, Dio, pues, dio una intervención poética fantástica. En la investidura se habló mucho de la unidad, etcétera, etcétera. Y claro. ella dijo, no es que la nación esté dividida, es que no está terminada. Dijo, the nation isn't finished. Todavía no se termina la nación. Hay, digamos, todavía hay recovecos, hay lugares, incluso en los propios Estados Unidos, donde llevar democracia, justicia social, etcétera. Eh, pues
se ve bastante prometedor el hecho de que Kamala ocupe un cargo tan importante. Creo que para el mundo también es positivo. Va como acorde con estos cambios que se exigen históricamente. Sea una mujer afrodescendiente y vaya, ¿no? Con este tinte multirracial, lo cual es fantástico. Creo que ahí se vería bastante positivo para los migrantes, dado que se sentirían con mayor confianza de que tienen a un representante en una esfera tan alta en el poder. No obstante, habría también que ver que esto que sucedió el 6 de enero, Claro. unos dirán, bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde salió toda esa gente? Desde luego que Trump los empoderó, pero Obama los enardece también, porque hay una América profunda que no hay que negarla. No debe estar muy contenta, no estuvo muy contenta con que un afroamericano fuera presidente, Ujú. incluso de sus orígenes musulmanes y bueno, se tenían unas teorías ahí muy interesantes. Creo que la personalidad de Kamala, su entereza, tiene una personalidad más firme, más que la del propio Biden, en mi opinión. Eso le va a servir de mucho. En el discurso incluso mencionaba a Biden la supremacía blanca, abiertamente la mencionaba como uno de los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos actualmente. Históricamente sabemos que la supremacía blanca ha estado ahí, presente. Tal vez en algún momento podríamos pensar que, y esta es tal vez la pregunta que quiero hacerte, se perdió de vista socialmente este problema, se tapó con varias cosas, porque si bien el estallido que se dio el 6 de enero en el Capitolio sorprendió a muchos, realmente pareciera ser la consecuencia de un discurso que se venía gestando de mucho tiempo atrás, pero que incluso tendríamos que remontarnos mucho más atrás de la presidencia, ahora expresidencia de Donald Trump, a quien en algún momento quizás se le ha señalado, pero realmente es un problema que viene de muchos años en Estados Unidos. ¿Será que realmente Estados Unidos con Biden va a dejar de hacer ojos ciegos a ese problema persistente de la supremacía blanca? ¿O enfrentaríamos también otro gobierno norteamericano que deje pasar lo que gobiernos anteriores también han dejado pasar y que pareciera ser que en la sociedad actual, en la época actual, que es un contexto de locura con todo lo que vivimos actualmente, ha explotado o ha terminado por explotar? Mira, la cuestión del racismo en el discurso de Biden, desde luego que llama la atención, sobre todo porque él quiere pasar una ley que han denominado como de terrorismo doméstico. Se parece mucho a la Patriot Act de Bush, que Ujú. fue con la hubo espionaje y tal por lo del 11 de septiembre del 2001, pero me recuerda, fíjate que ahora que hablamos con perspectiva histórica y toman también de pretexto a Abraham Lincoln, tras la guerra civil en el sur, que era Ujú. el estado rebelde, digamos, era la Confederación del Sur, que eran los estados rebeldes que se habían salido de la Unión, eh, la estructura social quedó intacta porque, por ejemplo, si tú eras dueño de plantaciones, lo único que tenías que hacer era volver a jurar lealtad, eh, una multa monetaria que no afectó a las familias más acaudaladas, Ujú. iban tranquilamente a sus posiciones, conservando sus propiedades, y el ejército de la Unión ocupó el sur durante un par de años, y durante esa ocupación, perdón, el ejército del norte de la Unión cuando ocupó el sur, en ese contexto de ocupación, surge una organización de extrema derecha que conocemos como el Ku Klux Klan, ¿no? Ujú. Sus actividades era aterrorizar a los afroamericanos que habían adquirido su libertad, que no votaran por políticos republicanos, entonces, que era el partido de Abraham Lincoln, que votaran más bien por demócratas sureños, o que no votaran. Obligaron migraciones internas forzadas. La mayoría de la población afroamericana que habitaba el sur o fue al norte o fue al oeste. Eh, Vaya, había linchamientos, había asesinatos, desapariciones.
hasta que el presidente Ulysses Grant, un veterano de la guerra contra México y militar importante en la guerra civil, decide perseguirlos. Básicamente les hace que la Guardia Nacional los persiga y los va reduciendo en número. Pero digamos que hoy desapareció el clan y al día siguiente surge la NRA, la National Rifle Association, que también es una organización muy, muy poderosa y que tuvo un papel importante en la campaña de Trump. Creo que ignorar el problema no es la solución, aunque forme parte del discurso que es relevante, pero se necesitan herramientas, formas de atacar ese problema, porque habría que reconocer que los que tomaron el Capitolio no son estos rednecks que le llaman, son veteranos de las guerras más recientes que no tienen una protección social fuerte, policías, abogados, bueno, había creo que hasta algunos políticos presentes en esa toma. Ahí está el problema, ¿no? La cuestión es un debate muy delicado de qué lugar ocupan en el sistema político norteamericano y cómo Claro. lidiar. Ignorarlo, desde luego, no es la forma de hacerlo, eh, pero sí quizá destacar un poco estas organizaciones, restringir en el sentido no del discurso, sino de poseer armas, de tener, vaya, ese poder de fuego, incitar vaya, a la deserción de ciertos grupos vulnerables que están ahora sí que a las manos de estas organizaciones y incluirlos en el sistema social y de justicia norteamericano. Creo que sería un buen avance. Claro, no, de pronto no somos tan diferentes con ciertos problemas, con ciertos aspectos sociales que tal vez de pronto en nuestra perspectiva creamos la ilusión de que pueden ser diferentes en Estados Unidos, pero que enfrentan situaciones también muy similares, sobre todo en los estratos más bajos de la sociedad norteamericana. Y lo importante creo que será tomar acciones y ahí creo que será muy clave también darle seguimiento, ¿no? Arranca hoy la presidencia Biden, genera mucha expectativa, pero también la clave está en observar y ver de aquí a 4 años si las expectativas se han cumplido. Muchas gracias, David, por tu aporte, te agradezco mucho. No, gracias a ti, John, a toda tu audiencia, al espacio que nos están brindando. Les mandamos un abrazo muy fraterno y estamos en contacto. Gracias. Y a ustedes también que nos siguen en Diario El Salvador, les invitamos a seguirse informando. Recuerde, no solo hablamos del acontecer nacional, sino también internacional, entendiendo que estamos en un mundo interconectado. Lo que afecta en una nación, como Estados Unidos, como puede ser México, también afecta directamente a El Salvador y Centroamérica, así que es clave estar informado, es clave analizar a profundidad lo que sucede. Siga pendiente de nuestras redes sociales, quédese con nosotros, síganos para más información. Soy Jonathan Laguán, ha sido un gusto estar con ustedes y recuerde, Diario El Salvador, conozca el otro lado de la historia. Hasta luego.